Y esto y esto es realmente todo un tema, porque cuando hacemos un curso de mediación, nos enseñan un montón de herramientas que permiten desplegar lo contrario a lo que hemos aprendido epistemológicamente como formación científica de cualquiera de las ciencias que estemos acá involucrados, derecho, psicología. La mirada científica, desde cualquier ángulo, eh, coloca al hombre en el marco de esta mirada que pretende ser objetiva, que pretende ser la realidad científica, la verdad, y entonces el hombre queda allí convertido en una cosa observada, ¿sí? Ya sea desde el asistencialismo social, que está regido por una serie de normas asistencialistas, donde el hombre no piensa, sino que debe hacer lo que establecen los servicios sociales, los operadores sociales, o tiene que hacer lo que le dicen en el ámbito hospitalario cuando llega con alguna dolencia, o tiene que hacer lo que le dice el abogado. O sea, desde este parcelamiento de la sociedad a través del concepto científico, del concepto de la verdad, del concepto de la realidad, fíjense que cuando los abogados exponen la demanda, cuando contestan la demanda, niegan casi todo lo que la otra parte ha dicho, empiezan diciendo niego por improcedente y malicioso y mendaz lo expresado por la parte actora, y después dicen la verdad de los hechos es. Es muy interesante analizarlo. La verdad de los hechos es. Y a partir de allí desgranan lo que ellos consideran que es la verdad a través de una escucha selectiva de lo que las partes narraron, selectiva en tanto tenga andamiento con el derecho invocado y una posibilidad probatoria. Y a eso le llaman la verdad de los hechos, ¿sí? Por allí también anda todo un tema sobre la verdad jurídica. Pero ¿qué pasa con las partes? Entonces, cuando trabajamos en mediación, nos enseñan las preguntas circulares, la connotación positiva, la legitimación, y todo eso tiene una raigambre epistemológica, científica, basada en la teoría de la complejidad, la teoría del observador, los conceptos narrativos, las teorías sistémicas. Todo esto que revolucionó en la década del 70 el pensamiento binario lógico de los aportes científicos que sirven no para que el hombre pueda tener capacidad de análisis y de intervención sobre sus propias situaciones en los diferentes ámbitos, sino para que un científico le diga hacia dónde debe conducirse. Lo cual no invalida la presencia de los científicos. El tema es cómo se aplica a la ciencia cuando alguien debe recurrir a esta propuesta y debe ser informado en términos sencillos y debe tomar decisiones respecto a su cuerpo, respecto a los puntos terapéuticos, respecto a cómo conducirse en un conflicto social. Esa capacidad volitiva, esa posibilidad de decisión, queda a veces a través de la soberbia profesional convertida la persona en una cosa. Y cuando menos cultura, cuando más en el campo de los sectores carenciados se trabajan, más se aplica este criterio. Y en el ámbito político, este criterio imperante de una sociedad injusta se convierte en la posibilidad de que las personas que solicitan o que quieren participar de la acción política sean reclutadas y convertidas en soldados
que posiblemente no han sido ni siquiera preguntados o no se ha escuchado su, su cosmovisión, su forma de ver las cosas, sino que a través de una arenga van detrás de una bandera y quizás con algún plan social o alguna propuesta económica que los embandere más por sus necesidades que por su capacidad de pensar. Y así ha funcionado el mundo, ¿no? Durante mucho tiempo, quizás la pandemia ha hecho un sacudón en todas estas formas de pretender ver la realidad. ¿Qué hacemos en mediación? Hablamos del protagonismo de los sujetos. Y en mediación, para que el protagonismo de los sujetos esté en acto comunicativo, los mediadores tenemos que tener clara todos estos marcos teóricos, porque si no sabemos de dónde vienen las herramientas, si no sabemos de dónde viene la filosofía del pensamiento sistémico, operamos con las herramientas, pero sin saber de qué manera y de qué forma estas herramientas han sido pensadas y extrapoladas de otros campos como la neurolingüística, como el coaching, como la teoría de los sistemas, etc. Trabajamos con las herramientas a ciegas, ¿no? Entonces, hacemos una pregunta circular, pero no estamos profundizando el concepto de la circularidad. Le decimos a las partes que son protagonistas, pero después nos aliamos con los abogados. Y entonces cometemos la incoherencia de decir una cosa, prometer protagonismo y practicar conductismo. Por eso me pareció importante, nos pareció al equipo de redes, importante desarrollar esta propuesta para poder profundizar en estos marcos teóricos. Reconozco que quizás, sobre todo en algunos casos como la teoría de los vínculos de Nachmanovich, al principio va a ser de una lectura fatigosa, porque ella empieza analizando la filosofía griega, y después, pero digamos en la mitad de la lectura, donde hay un subrayado, ustedes ahí, a partir de allí, van a ver con mayor fluidez el concepto de la identidad de los sujetos. Cuando trabajamos la identidad de los sujetos, es interesante porque Nachmanovich se opone al concepto de identidad, que filosóficamente dice lo que es, y lo que no es, no es. Se opone al concepto de identidad y dice el hombre, el sujeto, es y a la vez deviene. O sea, somos y a la vez vamos desarrollando procesos evolutivos. Por lo tanto, somos y a la vez cambiamos. Este pensamiento nos lleva también al concepto de la intersubjetividad. En tanto somos y evolucionamos, coevolucionamos con otros sujetos, en un mundo de interacciones. En este mundo de interacciones vamos generando una historia y también vamos generando, diríamos, la estructura de los distintos sistemas que dentro de la multidimensionalidad de cada uno de nosotros conformamos como sujetos intersistémicos. Por ejemplo, tenemos una familia, pertenecemos a un club, tenemos un grupo de amigas o amigos, tenemos el grupo de gimnasia o spinning, tenemos el grupo de las madres de los niños, tenemos el grupo de la familia extensa, y así tenemos el grupo de nuestros colegas del estudio, o de la oficina, o del trabajo, y en cada uno de esos grupos somos un individuo en interacción con otros y generamos distintas conductas. No es lo mismo, Estela, cuando vos estás con tu grupo de amigas y conversás de cosas entre ustedes, cosas entre mujeres, de lo que les pasa, que por ahí cuando estás en tu grupo familiar.
quizás tus libertades para contar cosas modifican en el contexto. Y en cada uno de esos contextos, quizás Estela, Rubén, Sebastián, Jerónimo, Agustín, tienen diferentes formas de interactuar. Son los mismos sujetos, pero el contexto metacomunica, comunica acerca de cómo nos comunicamos. Entonces con el grupo de amigos, por ahí somos más abiertos, hacemos chistes, decimos cosas, y hasta hacemos reflexiones que no se nos ocurriría nunca hacerla dentro del grupo familiar. Y en el grupo laboral quizás somos más intelectuales, estamos más en una postura de, qué sé yo, estoy imaginando, ¿no? Y en el grupo de gimnasia y en el grupo de actividades físicas conectados con la libertad, quizás tenemos otro tipo de conductas. Y es interesante porque si ustedes lo analizan, van a ver que en los distintos grupos a los que adscribimos como sujetos intersistémicos dentro de lo que se llama la multidimensionalidad del sujeto, o sea, las muchas dimensiones de interacción que el sujeto tiene, somos los mismos pero actuamos distintos. Hasta nos permitimos cosas distintas. Cuando en una mediación se trabaja con alguien, ¿qué tal, Clarita? ¿Cómo te va? Cuando en una mediación Buenas tardes, Antonio. cuando en una mediación trabajamos con un sujeto, este sujeto trae de la mano, como dice Maturana, a través de sus narrativas, un mundo. El mundo de sus contextos significativos. Y ahí aparece todo el concepto que estamos viendo de redes sociales, ¿sí? Ya sea de la dimensión ecológica de von Brenbrenner, o de la mirada súper interesante que trae Slutsky. Si ustedes leen con detenimiento Slutsky, van a encontrar muchísimas herramientas para aplicar en la mediación. ¿Sí? Entonces, bueno, este sujeto que está sentado en la mesa de mediación, conforme su historia, su narrativa, su contexto, nos va a contar como puede, como le sale, como lo vivió, con la emoción que sea, lo que le está pasando, lo que está ocurriendo. Lo va a narrar. Esa narrativa es la exposición visceral de toda una co-construcción del conflicto en un marco de crisis. Entendemos por crisis que aquel momento en que en un sistema el repertorio de conductas que tienen en la interacción los elementos del sistema, quienes conforman ese sistema, y que se ha generado como un statu quo, como una forma de ser, como un uso y costumbre en las conductas del sistema, toda esa construcción estructural que surge de las interacciones recursivas y reiterativas día a día de los sujetos del sistema, que ha servido como lugar de confort para que el sistema funcione, en un momento, por algo que ocurrió, deja de tener vigencia, el sistema entra en una entropía, necesita un cambio, entra en crisis, hay pasiones, hay enojos, hay insultos, hay mutuas adjudicaciones, hay historias que estaban debajo de la alfombra y que se sacan, porque a partir de ese momento todo lo que antes se cayó se dice, y esas personas llegan a la mediación. Ustedes imaginen que cuando llegan con todas esa carga de historias, de pasiones, de frustraciones, de humillaciones, nosotros pretendamos decirle que en una hora de tiempo vamos a hacer una mediación conforme a lo que hemos aprendido, y vamos a tratar de recortarle el camino para llegar a un acuerdo abrochado sin escuchar a estas personas. Entonces repetimos el modelo social, el modelo asistencialista. Borramos al sujeto y aparecemos nosotros direccionando el acuerdo. Esto es lo que de esto se trata la propuesta de esta formación.
de poder ingresar, no desde la teoría de la simplicidad. ¿Qué sería la simplicidad? Lo que se pretende responder de manera simple, a través de un artículo del Código Procesal, del Código Civil, a través de una reducción de la cuestión que está pasando a una lectura personal del mediador. Ese mundo de la simplicidad es absolutamente ajeno a la mediación. En la mediación, por eso está puesto como autor Morin, un sociólogo francés que trajo el concepto de la complejidad con mucha fuerza. En la mediación, todo lo que pasa es incierto. Desconocemos absolutamente qué es lo que le ocurre, porque lo que le ocurre a las partes. Y tampoco tenemos mucho que conocer, porque nosotros no vamos a trabajar desde el conocimiento científico. No le vamos a decir a las partes, conforme lo que usted me dice, entonces las cosas deberían ubicarse dentro de tal concepto. De ninguna manera. Vamos a entender que dentro del caos, dentro de la incertidumbre, dentro de ese marasmo de situaciones, de emociones, pensamientos y demás, hay hilos conductores que las partes pueden encontrar para poder por sí misma, efectivamente ejerciendo el protagonismo, encontrar salidas o posibilidades. ¿Cuál es nuestra función? Generar una comunicación que sea eficiente, o sea, modificar los parámetros que las partes traen desde afuera, no modificarlos nosotros, que el propio sistema que conformamos con las partes nos permita generar en el sistema mediación movimientos que permitan a las partes repensar sus posturas originales. Y ahí aparece la teoría de la comunicación de Václavic, con mucha fuerza. Porque lo que plantea la teoría de la comunicación es que somos emisores receptores y receptores emisores. Y que hay una circularidad muy veloz en el proceso comunicacional. Las partes llegan en un sistema en crisis a pedir colaboración para llegar a un acuerdo, porque en forma directa no pueden negociar, a otro sistema. Que es Hermano, acerca el micrófono. ¿Hasta ahora hablé sin que me entiendan o...? No, bien. Bien. ¿Todos me entendieron hasta acá? Sí. ¿Sí? Ahora se escucha mejor. Bueno, sí. Menos mal, porque si no ya estaba preocupado. Pero después de toda esta charla, bueno. Estábamos bien y ahora estamos mejor. Bueno, bien clarita, gracias. Bueno, entonces, ustedes piensen qué interesante, ¿no? Porque cuando ingresan a la mediación, el mediador que está supuestamente preparado en todos estos marcos teóricos que estamos analizando, supuestamente, ¿no? Yo creo que no, por los recorridos que hemos hecho en diferentes países y haciendo trabajos con diferentes mediadores, muy pocos han hecho un proceso de profundización de las bases epistemológicas y, si se quiere, filosóficas, que dan lugar a la aplicación de todas las herramientas. Entonces, cuando llegan las partes desde un sistema, repito, en crisis, con interacciones negativas, esperando que una hable para que la otra le conteste, no lo pueden hacer porque hemos hecho un encuadre del proceso. Hemos acordado que cuando una habla, la otra escucha. Hemos acordado que el protagonismo de las partes. Hemos acordado la voluntariedad, para decir que si están ahí es porque quieren estar y se pueden ir cuando quieren. Y si tienen que desarrollar la mediación, la hacemos dentro de un encuadre. Un encuadre no impuesto. Un encuadre que es aceptado por todos, que inclusive implica el primer acuerdo que se hace en mediación, que es el acuerdo procesal, de cómo se va a desarrollar la mediación. Si ustedes quieren, podría ser que es un contrato de adhesión,
porque las reglas de la mediación son tales o cuales, y las partes aceptan o no esas reglas. Podremos decir, no son construidas por las partes y el mediador, sino son propuestas por el mediador y aceptadas por las partes. De acuerdo, coincido, es así. Pero cuando empieza a funcionar el sistema en base a una estructura consensuada, donde no existen interacciones previas, ¿se acuerdan que antes decíamos que las interacciones recursivas y reiterativas daban lugar a la estructura de los sistemas a través de conductas que se iban generando, a veces no pactadas, sino tan solo por la interacción, y después generaban reglas de conducta. En este caso, en el sistema de mediación, no hay interacciones previas. Todo se construye a partir del encuadre de trabajo. Y a partir de ese encuadre, las partes ya no van a poder hacer lo que hicieron antes, la comunicación disfuncional, ¿no? De mutuas adjudicaciones, de exigencias de conductas, de advertencias, de amenazas. No, porque está el mediador. Y el mediador no está para enojarse con ellas porque piensen así. Porque a través de estas teorías que estamos trabajando, lo primero que entendemos es que nadie es dueño de una realidad. Y ahí aparece la teoría del observador. Todo observador del marco del conflicto, todo observador, las partes como observadoras de su propio proceso en el conflicto, van a hacer una descripción de lo que entienden por razón, por verdad, por realidad. Pero esa descripción no es la realidad. Es una subjetividad de las partes, que va a ser planteada en términos de objetividad. ¿Sí? Y como decía von Glasefer, que lo van a leer por allí, la objetividad no existe porque existe la subjetividad. La subjetividad es el pensamiento del sujeto. Y la objetividad sería el pensamiento de los objetos. Y los objetos no piensan. Por lo tanto, cuando las partes hablan y se expresan, y el mediador se lo devuelve en forma de un parafraseo, está consensuando con las partes que cada una tiene una razón. Y esa razón es absolutamente válida para la parte. Si así fuera, la pregunta sería, bueno, Antonio, pero a ver, si cada una tiene una razón y son razones válidas para las partes, ¿cómo podés hacer para encontrar un punto de acuerdo, un punto de unión, si cada razón es absolutamente válida? Y acá aparece nuevamente lo que nos proponen los axiomas, sobre todo el que habla de la puntuación semántica, ¿sí? Ustedes acuérdense que las tres áreas de la comunicación, la sintáctica, la semántica y la pragmática, nos deteníamos mucho en la semántica, que también es revolucionaria, diciendo que todo lo que nosotros decimos respecto a algo es una construcción de un significado subjetivo que puede ser modificado. ¿Mm? Por eso es interesante el concepto de que el hombre es y deviene. ¿Mm? Porque estamos en una constante transformación con el otro. Todos los días nos pasa algo con un otro que nos transforma y nos permite hacer modificaciones. Por lo tanto, el pensamiento no es unívoco y el concepto de que yo tengo la verdad es una, como dice Maturana, es una verdad entre paréntesis. ¿Sí? Y esta verdad entre paréntesis es posible de ser resignificada, reformulada, repensada, reconstruida, y la tarea del mediador es trabajar desde la incerteza, desde no saber a dónde van las partes y qué quiere, pero sí saber que lo que están diciendo tiene que ver con lo que a ellos le han pasado, con sus valores, con sus pensamientos, con sus depositaciones, con sus ansiedades, con sus propuestas, con sus proyectos, según con sus circunstancias de vida,
con sus circunstancias socioeconómicas. Estos sujetos son una fuente de sabiduría de sí mismo que no puede ser sustituida por ningún científico premio Nobel. Porque ¿quién sabe más de Paula que Paula Cohen? ¿Quién sabe más de Stella Lorenzini que Stella Lorenzini? Entonces, en ese reduccionismo de no escuchar y decir que hay que hacer, la mediación naufraga. El mediador es un artista y opera desde la total incerteza. La única certeza se genera cuando, a través de las cosas que traen a la mediación las partes, empieza a aplicar herramientas que generan en las partes posibilidades de reflexión y encontrar, como dice un poeta uruguayo, encontrar una pregunta cuya respuesta no estaba en el repertorio de las respuestas de sus posturas originales. Esto es una pregunta que tiene eficiencia, que tiene eficacia. La pregunta inusual, la que la parte nunca se respondió. Pero ¿cómo hacemos esa pregunta? Con la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Es la capacidad de pensar, de escuchar, mejor dicho, y yo diría con suspensión del pensamiento propio, del juicio propio, con suspensión de juicio, escuchar al otro. Y escuchar al otro desde este marco teórico que estamos intentando organizar en esta etapa de nuestra formación, es escuchar al otro como un otro válido, como dice Maturana, tan valioso como yo. Y ese otro válido lo voy a respetar dentro de la complejidad de su propio sistema. Y si yo quisiera entrar en el reduccionismo, decirle qué hacer, cómo conducirse, estaría invalidando el potencial de resignificación, de modificación de sus ideas, porque les estaría dando las mías. Y esto tiene que ver con la imparcialidad. Y yo diría con la multiparcialidad, porque en la medida que entendemos que los sujetos que están en la mediación están inmersos en una historia que han co-construido, que ha tenido etapas positivas y también etapas, y actualmente está en una etapa de crisis, entonces yo me voy a acercar a cada uno de ellos en una reunión privada, con mucho respeto, pero también generando como una alianza operativa para yo ser legitimado como mediador. Y entonces después veré, según la situación, cuál será la proxemia, cómo voy a manejar la distancia, si voy a estar más cerca, más lejos, si voy a ser más coloquial, si voy a ser, bueno, según digamos, el contexto y las características que en mi hipótesis ese sujeto requiere de mi intervención empática, de mucho acercamiento para generarle lo que llamamos la legitimación del proceso y del mediador, generarle la seguridad de que yo quiero con este hombre hablar y expresarme, y quiero contestarle. La apertura al pensamiento y al uso de las herramientas implica una gran legitimación de las partes al mediador. Entonces, todo esto que estamos viendo es interesante porque desde la teoría de la complejidad de Morem, desde la idea, se borran todas las certezas, todo lo que hemos aprendido como que de alguna manera, bueno, ¿cómo vamos a discutir este tema si la ley dice tal cosa? ¿Sí? La ley lo dice en un marco general, pero el sujeto que tenemos allí puede pensar de forma distinta. Y sabemos todos los que somos abogados que la ley establece un marco general, pero siempre existe lo que Moore llama lo permitido versus lo permitido. Dentro de lo permitido hay muchísimas formas de ver las cosas y la ley es un planteo general ordenador, pero no implica
Y además las versiones de las normas, las versiones de la biblioteca jurídica, pueden ser tan válidas para la que construyó la postura A como que construyó la postura B. El problema está cuando se cosifica esa postura y se la abona con la ley. Cuando las dos partes pueden resignificar y reformular su pensamiento primario, lo que en Harvard le llamamos las posiciones, lo que en sistémica le llamamos la puntuación semántica. Entonces el mediador se convierte en un desestabilizador de la última certeza que la parte manifestó. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una base teórica, epistemológica, de que las personas y los sistemas humanos pueden generar cambio porque son y a la vez devienen. Porque vivimos en un tránsito permanente de cambios a través de la interacción con otros. El respeto a la diversidad, que tanto se plantea hoy en día como discurso social y político, está en la mesa de mediación en acto. ¿Sí? Ahora, ¿qué me pasa a mí como mediador? ¿Cómo puedo hacer toda esta operación de estar con dos partes, respetar su complejidad, pensar que han construido un significado que lo ven como verdadero, pero puede ser resignificado? ¿Y qué me pasa con mis supuestos, con mis ideas, con mi propia forma de ver las cosas? Con estas ganas que tengo yo de decirle qué hay que hacer porque ya tengo mucha experiencia de vida y los puedo guiar. ¿Qué hacemos con nuestros propios supuestos los mediadores? Los mediadores, cuando estamos en la mediación, no somos observadores externos de un proceso de interacción de las partes. En tanto que somos observadores, formamos parte del campo del observado, teoría del observador. Y cuando conformamos parte del campo de los observados, todos los que estamos allí, partes, abogados y mediadores, somos todos observadores mutuamente observantes. Todos formamos parte, somos todos observadores y somos un sistema de mutua observación. Por lo tanto, la conducta de uno impacta en todo. ¿Sí? ¡Wow! Y entonces, ¿qué hacemos los mediadores con lo que nos pasa? Nos gusta lo que dijeron las partes, compartimos desde el punto de vista religioso, político, filosófico, nos parece aberrante. ¿Qué hacemos con todo esto? Desde la ética de la mediación, que tiene que ver con la ética de la complejidad, de la teoría de la complejidad, que forma parte de la teoría de la mediación, que justifica y da sentido al uso de las herramientas a través de distintas propuestas, teoría de los sistemas, teoría del observador, teoría de la complejidad, redes sociales, etc. Entonces, desde esta ética, lo único que podemos hacer es generar hipótesis de intervención. Obviamente que nuestras ideas no van a aparecer. Obviamente que vamos a generar ideas acerca de las ideas de las partes. Tenemos dos caminos. O nuestras ideas las ponemos en la mesa en forma de consejo, o generamos hipótesis de intervención para que las partes puedan pensar acerca de sus propios pensamientos, sin que los míos obturen esto, porque si es un supuesto, es una hipótesis, va a ser confirmada si las partes la toman y reflexionan. Va a ser una imposición conductista si las partes no la toman y yo insisto en esto. ¿Sí? El timing el riesgo de no seguir este proceso y empezar a volcar nuestras depositaciones en la mesa, ya sea en forma expresa o a través de alguna conducta más inductiva,
es posible, constantemente estamos en el filo de la navaja. Nadie se sienta en la mesa de mediación y es el genio que piensa que las partes pueden reciclar su concepto y él va a actuar como desestabilizador de la historia. Es muy bonito decirlo, pero cuando estamos en la mesa, metemos la pata. Nos pasa porque somos humanos y también somos constructores de la realidad. El tema está que el sistema empieza a generar ustedes lo habrán visto, recordarán algunas mediaciones, donde el sistema empieza a generar una sinergia en donde empezamos a sentirnos como un equipo que está trabajando en pos de la búsqueda de un punto de consenso. Entendiendo como la única forma de generar un significado que sea verdadero el consenso del significado. Toda descripción de algo es una descripción del descriptor y no es el algo, ¿no? Esto es teoría del observador. Todo lo que describimos es una serie de razones que nos surgen para explicar algo y le damos categoría de realidad. Entonces, cuando empezamos a generar este movimiento, vamos a una privada, vamos a la otra, tenemos la ventaja, los mediadores, de tener información exclusiva y confidencial de todo el sistema. Entonces, ahora, ¿estamos fuera del sistema? No, nos metemos en el sistema, conformamos el sistema mediación. ¿Y cuál es nuestro rol en ese sistema? Producir la desestabilización de las narrativas formales que traen las partes como imposición al otro, para generar la posibilidad, si quieren, para decirlo menos abstractamente, de encontrar intereses comunes, intereses diferentes, que hacen un cambio en la postura. Y solamente cuando llegamos a un consenso del significado, donde las partes coinciden en un punto, estamos empezando a generar en la mediación un proceso interesante de coincidencias, de estabilidad, de equilibrio, que es el objetivo de este sistema que conformamos con las partes. Entonces el mediador está involucrado en esto, y yo recuerdo, no sé, seguramente ustedes le habrán pasado, de terminar agotado en algunas mediaciones. Porque este ejercicio de no simplificar las cosas desde mi propia argumentación y estar atento al movimiento, no solamente de lo que dicen, sino cómo lo dicen, de las gestualidades, etcétera, de las partes, este ejercicio es de una exigencia muy alta desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual. La escucha activa y la intervención del mediador es agotante, porque hay que trabajar desde ese mundo que hemos llamado de incertezas y de complejidad. Así que todo lo que estamos estudiando, tanto el aporte de Nachmanovich en la teoría de los vínculos, el aporte de von Brenbrenner en la teoría ecológico-sistémica, el aporte de Slutsky en la conformación de las redes, y yo les diría que lo lean muy detenidamente Slutsky, el aporte de Morin desde la teoría de la complejidad, son aportes de Courtois desde la teoría del observador, son aportes, hay mucho más para leer de eso, ¿no? Pero yo he seleccionado capítulos muy puntuales, pero de profundidad, para que no sea, digamos, lo que dice María Inés Suárez a través de, o lo que dice Tula a través de, sino lo que dice el autor, ¿sí? Para que ustedes entren en materia desde la propia versión de los autores, y la tarea es, por eso hay un caso, para que ustedes puedan ver cómo se puede aplicar, pero la tarea es que nosotros podamos leerlo, compartirlo,
y empezar a hacer las conexiones que todo este marco teórico tiene que ver con nuestra actividad de mediador. Esta es un poco la idea. Bueno, pero como hablé mucho y no traje agua, les voy a pedir que me devuelvan un poquito qué es lo que están pensando a través de este aporte que estamos haciendo de lo que vamos a desarrollar en el curso. Los escucho. Bueno, yo sigo resaltando la utilidad de todas estas teorías de las que nos estamos nutriendo, teniendo en cuenta que visualizando a la mediación como un sistema y encontrándonos adentro, nosotros de ese sistema, y pudiendo visualizar qué hay detrás de las partes, yo lo he dicho la vez anterior también y lo reitero, y es lo que entusiasma en la labor del rol que ejercemos, esto de poder desandar camino y no quedarnos con narrativas por ahí superficiales o recortadas, sino justamente buscar ese bagaje con el que vienen las partes y poder encontrar puntos que nos resulten útiles a efectos de poder diagramar la estrategia adecuada con el uso de las herramientas que nos sean funcionales bueno, a la hipótesis que queremos trabajar. Así que la verdad que a mí me fascina todo este mundo porque siempre estuve, como lo dije también anteriormente, del otro lado del mostrador y era una visión muy simplista la que yo traía encima, y bueno, todo esto de encontrarle tantos vericuetos que son totalmente útiles y prácticos, me fascina, me encanta, así que súper encantada, escucho y cada vez me gusta más. ¿Y cómo haces, Clara, cuando en las demandas ponés la verdad de los hechos es? Y bueno, es todo ahora un tironeo interno, porque vengo formada hace 12 años de esta manera y este nuevo ropaje que encontré, la verdad que me gusta mucho más y bueno, estoy enamorada de esta visión, o sea, realmente es sacarse todo un paradigma con el que veníamos trabajando, con el que nos formamos de alguna manera y bueno, iniciarnos en un nuevo camino, Eh, totalmente diferente. Bien, Clara, ¿pudiste leer alguno de los autores? No, estoy con el trabajo práctico de la formación, así que medio que Ah, ya, se ya. me superpuso. Quiero culminar con eso y ya ponerme de lleno. Bien, perfecto, porque también está abierto el WhatsApp, y el WhatsApp es para que podamos establecer algunas dudas o hacer intercambios, ¿no? Posiblemente por ahí estoy leyendo, no sé, a Slutsky. Slutsky es muy claro, Nasmanovich es más compleja. Lo leo a Slutsky y algo me impacta. Y lo vuelco en el WhatsApp para generar, porque no vamos a armar grupo porque somos muy poquitos, para generar un intercambio y nutrirnos más. El WhatsApp ayuda a que podamos tirar estas ideas y ver qué piensa el otro. Generar un poco lo mismo que estamos enseñando, ¿no? Un marco de complejidad de diferentes mentes que aporten diferentes ideas acerca de los autores y nos permitan ir llevándola al marco de la mediación. El objetivo del curso es ese, que podamos, repito, ¿no? Porque algunos llegaron tarde, que podamos encontrar desde lo epistemológico las fuentes que justifican el porqué del proceso, el porqué del uso de las herramientas y el porqué del protagonismo de las partes y el porqué del rol del mediador y el porqué la mediación conforma un sistema. Muy pocas personas he visto en conferencias o en intervenciones teóricas que digan la mediación es un sistema. No lo entienden, es un proceso formal, ¿no? Es como un método, pero puesta en acto es la conformación de un sistema con todas las características del sistema, que precisamente licúa las, las, las interacciones disfuncionales previas que las partes traen en su propio sistema conflictual cuando llegan a la mediación. Cuando pueden escucharse, mal que bien, cuando el mediador les devuelve y pueden ver que su versión de las cosas es una versión que
que puede ser expresada de otra manera, cuando en esa versión aparecen connotaciones positivas, cuando una de las partes está diciendo cosas de la otra positiva, pero no se da cuenta en medio del enojo, y el mediador la pone sobre la mesa, y eso va conformando un sistema que va a generar un proceso sinérgico que es la mediación misma. Es la mediación misma como sistema retroalimentante. ¿Y hacia dónde apunta? A ir de lo divergente a lo convergente, de lo negativo a lo positivo, de lo disfuncional a lo funcional, desde lo opuesto a la convergencia. Y ese trabajo, cuando va generando distintos insights o darse cuenta de las partes, va generando una mirada positiva al conflicto. Positiva no al conflicto, al proceso. Y una deconstrucción de lo que se tenía como percepción del conflicto original y una co-construcción de un proceso de convergencia. Esto es como muy simple y a la vez muy complejo, ¿no? Se me fue mi amiga. ¿Dónde está? ¿Se me fue? Bueno. Sí, había una colega que me hubiera gustado hacer preguntas. ¿Qué pensás, Rubén, de todo esto que estamos hablando, mi querido mediador boliviano? Mi querido mediador boliviano me parece que no me está escuchando ahora. ¿Agustín? ¿Se escucha? No, lo mismo que estoy. Sí, lo escucho bien. Sí. Estoy muy entusiasmado con la parte de los sistemas. Como dice Clara, la verdad que es un cambio de paradigma muy grande. No he tenido contacto todavía con el material de estudio, pero este fin de semana me voy a poner al día con eso. Bien, perfecto. Te sugiero que empieces por Slutsky. ¿Sí? Tomo nota. Todos son muy ricos, pero por ahí sería, creo que el más sencillo para abarcar. Bien. Y Ana Ruiz está con sus pichones. Paula, ¿estás escuchando? Antonio. Sí, escucho. Te escucho. Sí, dije. Tengo una duda, porque es que yo estaba leyendo los PowerPoint, también los PowerPoint. Bien. Y claro, tenía que me había, no sé, quedado así un poco descolocado, pero después de oírte igual no sé, es que es así, porque en uno de ellos habla en el PowerPoint de las redes sociales, dice modos de intervención desde la mediación. Bueno, aquí dice, en el marco de la complejidad de las prácticas sociales humanas, en relación al conflicto, no alcanza el acuerdo. O sea, dice que no alcanza el acuerdo, dice, y es de buena práctica generar posibilidades de entendimiento en el posacuerdo, dado que el sistema es idealmente abierto a nuevos procedimientos y reflexiones. Entonces, no sé si realmente esto de que no se alcanza el acuerdo me queda un poco que no lo entiendo del todo. No entiendes, espera, vamos a buscar redes sociales, y vos. ¿Está en pantalla esto? Correcto, el 6, sí, el punto 6, ahí, justo antes de eso. En la número 7, en la página 7. Bien. El punto 6. El mediador con su intervención pasa a formar parte de un sistema que tiene una historia que ya está en curso, ¿sí? Que es lo que hemos estado charlando. Le precede una prehistoria de raíces múltiples y la lectura histórica construida por cada parte plena de recursos para la intervención del mediador sistémico. Esto quiere decir que el mediador, cuando ingresa a la mediación, con las partes conforman un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan recíprocamente y que cualquier situación que se produzca entre uno y otro elemento impacta en el todo, como pasa en la mediación. Entonces, forma parte de un sistema que tiene una historia que ya está en curso. O sea, el sistema consultante, requirente y requerido,
ya vienen con una historia en curso, ¿sí? Y en esta prehistoria hay raíces múltiples en la lectura histórica, construida por cada parte, y todas estas cosas que traen las partes le da muchísimos recursos al mediador para intervenir con su escucha activa y generamiento de hipótesis. Si el mediador pretende tener control sobre el sistema, se aliena de las tradiciones que preceden a su intervención, o sea, se aleja de lo que las partes traen y se encuentra en el medio de las tensiones que provoca su propia alienación. Porque cuando el mediador pretende tener control sobre el sistema se resiste. No hay legitimación. El sistema rápidamente se resiste si el mediador pretende controlar al sistema. Todos los participantes del sistema son dueños de una voz singular, única e irreemplazable, que conforma su narrativa y da un significado a su mirada al conflicto. Las historias de las partes, o si querés las narrativas, conforman una multiplicidad de voces que toman una forma actual en sus narrativas. En esas voces están los hijos, están los abuelos, hay muchas voces que funcionan, por eso las preguntas circulares permiten traer esas voces, ¿sí? Pero van a quedar unificadas a través de una narrativa. Porque él me hizo, porque yo le hice, porque tal año pasó esto, bien. El mediador no puede controlar entonces al sistema de su rol. De lo contrario, se va a alienar como un tecnócrata ciego respecto a los intereses de las partes. El mediador debe tolerar la ambigüedad creativa que está en las raíces informales de la red social. Las herramientas de la mediación le permiten a las partes por sí mismas resignificar sus posturas en las multidimensionales posibilidades del observar el fenómeno del conflicto. Vale decir, vamos a tener muchas posibilidades de observar de forma diferente el conflicto con relación a la forma original que traían al inicio de la mediación. Pero para tolerar eso hay que tolerar la ambigüedad. Las partes dicen una cosa, dicen otra, se reposicionan, avanzan, retroceden. Todo ese proceso que tiene que ver con el concepto de la complejidad, el mediador tiene que ser altamente tolerante. En el marco de las complejidades de las prácticas sociales humanas, en relación al conflicto, no alcanza el acuerdo, y es de buena práctica generar posibilidades de entendimiento en el posacuerdo, dado que el sistema es idealmente abierto a nuevos cuestionamientos y reflexiones. Esto, mi querido Jerónimo, tiene que ver con lo siguiente. En una buena práctica de mediación, no alcanza con cerrar un acuerdo, darle las manos a las partes y despedirlas. Sobre todo en las mediaciones familiares. ¿Qué es lo que hacemos los mediadores sistémicos? Generamos lo que se llama el posacuerdo. No en todos los casos, en algunos casos donde la situación pareciera ser que va a generar posibles situaciones de distanciamiento al momento del cumplimiento del acuerdo, o que se van a generar por el mismo proceso evolutivo de la vida familiar, del ciclo de la vida familiar y demás, cuestiones que van a ser superadas, van a estar superando a los términos básicos del acuerdo que se ha llegado. Entonces ahí solemos jugar con la teoría de los 3 cubos. Esto lo acabo de hacer en una mediación y es muy interesante. Le proponemos a las partes que piensen, vamos a suponer un caso de familia. Le proponemos a papá y a mamá que piensen qué van a hacer cuando estén cumpliendo el acuerdo en 3 cubos. El cubo de la información, el cubo de la consulta y el cubo de la negociación. ¿Qué es el cubo de la información? Aquello que le digo a mamá o mamá le dice a papá cuando está con los chicos, porque es importante que sepa si están resfriados, tiene que hacer los deberes, tiene que tomar remedio. Le informo.
¿Qué es el cubo de la consulta? Lo que mamá o papá tienen que decidir respecto a los chicos, pero no necesitan, no necesitan que el otro apruebe, pero sí lo puede consultar. Un niño va de campamentos. La mamá no tiene mucha experiencia, pero el papá es campamentista. No lo llama para preguntarle si puede ir al campamento. Ya tomó la decisión. Pero lo llama para preguntarle qué cosas tiene que tener en cuenta para preparar la mochila. Ese es el de la consulta. Y el acuerdo son aquellas cosas que ningún papá puede decidir sin con la concurrencia del otro. No desde el marco jurídico, sino del marco de aquellas cosas que ellos decidan que deben ser decididas entre los dos. Puede ser elección de escuela, traslado de domicilios, etcétera, etcétera. Cuando hacemos un torbellino de ideas y llenamos esos cubos, después tomamos esa producción que ellos han generado, muchas veces sirve para modificar el acuerdo. Otras para que se lo lleven abrochado al acuerdo, como una reflexión hacia el futuro de la necesaria flexibilización de lo acordado en función de la producción que genera la vida familiar, que es absolutamente imposible de capturar en un acuerdo de 5 cláusulas. Acá, cuando habla de esto, es de la buena práctica de generar posibilidades de entendimiento en el posacuerdo, dado que el sistema es idealmente abierto a nuevos cuestionamientos y reflexiones. Un sistema va a tener que constantemente generar nuevas posibilidades de reflexión en función de los cambios. El acuerdo como una normativa clausurante, que es un poco el acuerdo que manejamos los abogados, está preparado para ser ejecutado en el incumplimiento. El acuerdo en mediación, cuando hay vínculos, está preparado, pero también para ser reflexionado y reformulado, no necesariamente en forma de acuerdo escrito, por las partes que integran el sistema. Quizás el acuerdo es el primer paso para saber que son capaces de acordar. Y a partir de allí, acordar es un ejercicio de vida constante en cualquier sistema. A eso se refiere. ¿Te quedó, Jerónimo? Sí, de acuerdo, gracias. ¿Qué reflexión te merece? Pues es que no sé, este curso estamos aquí dándole la vuelta y profundizando todo, y la verdad que sí, o sea, lo del acuerdo, pues yo tenía una idea pues más simplista, que es pues eso, acuerdo, nos damos la mano y hasta mañana, y ya se ha acabado ya, pero no, o sea, que sí, por ejemplo, en una familiar, pues desde luego que es continuo la relación y los acuerdos. Y en los sistemas familiares, en los sistemas societarios, en los sistemas comunitarios, en los consorcios, en los sistemas de empresas familiares, allá donde hay un vínculo, allá donde hay vínculos permanentes de interacción en un sistema, absolutamente es válido esto de poder pensar no solamente la razonabilidad del acuerdo, sino las perspectivas de posibilidades de cumplimiento o los cambios que necesariamente la vida va a generar y cómo manejarlos. Este es el concepto del posacuerdo, ¿sí? Que no es que se repita en todas las mediaciones. Se trae junto con la figura del abogado del diablo, cuando existen como ciertos riesgos desde la expresión de las partes o de los temores de las partes a no saber qué hacer si de repente las cláusulas pétreas del acuerdo son superadas por el proceso de vida del sistema. ¿Sí? De acuerdo, sí, sí. Entendido. Ok, vamos a ver, porque este espacio es para reflexionar. Está bien, yo sé que por los tiempos no han podido avanzar mucho en las lecturas, ¿no? Rubén, ¿estás por ahí? Juan Carlos. Bueno,
¿Quién me contesta? ¿Juan Carlos o Rubén? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo estás viviendo esta charla, Juan Carlos? Contame, ¿qué se te dispara? Es interesante la posición en que lo enfocas para que el mediador pueda ver desde un punto de vista, ¿cómo te puedo decir? Empoderarse para solucionar los problemas, ¿no? De ese punto lo veo. Y Juan Carlos, dentro de esta concepción que estamos trabajando, ¿es el mediador el que soluciona los problemas? No, sino las partes. Ah, Son ya los está. que ponen, claro. Entonces, ¿cómo sería? ¿El mediador se empodera para qué? Que, o sea, de las propuestas que ponen, siempre hay divergencias, ¿verdad? Y en Ajá, ese aspecto, poder solucionar es el poder que pueda decidir él, donde decir, tú propones una cosa, pero el otro no está de acuerdo. ajá, Entonces, llegar a un acuerdo donde ambos puedan estar dispuestos a solucionar, ¿verdad? ajá. Y ese proceso para llegar al acuerdo, desde la acción del mediador, conforme lo que estamos conversando, según lo que vos hayas escuchado, como lo hayas interpretado, ¿qué hace el mediador para que se produzca este efecto, este fenómeno? Bueno, es tener, como dice en el punto 2, me parece que explicaste, tener el control sobre el sistema. Y para mí es especialmente encontrar los medios donde tienen una tensión, calmarlos para llegar a una solución, ¿verdad? Ese es el punto más exacto. Bien. Fíjate, vamos a leer el punto 2. Dice, si el mediador pretende tener control sobre el sistema, va a quedar alienado, ajenado de las tradiciones que preceden a su intervención, o sea, de las cosas que las partes traen y se encontrará en el medio de las tensiones que provocará su alienación. Vale decir, si el mediador pretende controlar al sistema, él va a quedar como fuera del sistema porque no está escuchando y las partes van a generar una resistencia a su intervención. ¿Sí? Y vos decías que era importante que tuviera el control. ¿Entendés la diferencia entre tener el control y, si de alguna manera, entrar en el mundo descontrolado de las partes y desde allí generar protagonismo de las partes para que puedan pensar desde el sistema y no desde la directividad del mediador? ¿Entendés eso, Juanca? Sí, entiendo, porque tenemos que tener en cuenta de que son varias personas de distintas clases sociales que vienen al mediador, no solo una clase con conocimientos jurídicos, ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Y? Y desde esa parte tenemos que acomodarnos, en primer lugar, para poder tener ese, no sé si es el término válido, empoderarse para poder colaborarles, ayudarles a llegar a una solución. Ahí está. O sea, respetando el proceso reflexivo de las partes. Exacto. ¿A eso te referís? Sí, exacto. Bien, perfecto. Bueno, muy interesante, Juanca. Gracias por tu aporte. Rubén, ¿estás ahí? Pero me está faltando mi amigo. Hola, hola Antonio, sí, estoy. Ah, yo te andaba buscando, Rubén. Ya me iba a ir a Bolivia a ver si te encontraba. No, lo que pasa es que estoy en horario de oficina y llega gente y tengo que pausar y atender. ¿No has podido entonces ir escuchando la charla con comodidad? No con comodidad, sí, de rato en rato un tema, otro. Es horario continuo, pues por pandemia estamos aquí. Bueno, ¿y qué? ¿Y te ha quedado alguna reflexión respecto a lo que estamos charlando?
Sí, sí, sí. Bueno, espero poder acceder a la grabación para poder aprovecharlo mejor, ¿no? Pero viste que yo soy sistémico, ¿no? Y por ahí, más allá de que sí, que evidentemente vas a poder aprovecharlo mejor, siempre estas cosas generan algún movimiento, ¿no? Es decir, aunque escuches poco, algo se produce en vos. Y por ahí esto es una buen aporte para la charla esta. ¿Ha habido algo que te haya movilizado, que te haya generado, o por ahí que hayas vuelto a verlo o escucharlo? Sí, la importancia de que cuando uno interviene está moviendo el sistema de las otras partes, ¿no? Y el tema, la importancia de poder estar atento a las partes para poder desarrollar más esta escucha que te permita no escucharte a vos, sino escuchar al otro, ¿no? Bien, perfecto. Y cuando decimos que estás movilizando el sistema de las otras partes, ¿te cabe la idea de que al movilizar el sistema de las otras partes para poder hacerlo, has construido un nuevo sistema con las otras partes, en el cual vos sos partícipe, que es la Sí, mediación? ¿Te cabe la idea? sí, sí. A ver, contame. Tal cual, ¿no? Las personas, pese a que vienen a la conciliación, que tienen un sistema, tienen una posición o una forma de ver ese sistema o de actuar en ese sistema, ¿no? Entonces, cuando vienen a conciliación y tú formulas las escuchas y formulas preguntas, entonces empiezas a generar cambios primero que ayudas a constituir un nuevo sistema, ¿no? Con tu intervención, con tu presencia. Y ayudas a generar cambios en las concepciones que ellos tienen dentro del sistema con el que ellos habían venido, ¿no? Bien, perfecto. Y una cosa interesante que charlábamos, no sé si lo escuchaste, es que el sistema de la mediación se construye a través del acuerdo de procedimiento. Sí, tal cual, ¿no? Cuando tú, bueno, aquí le dicen la apertura del monólogo, pero el discurso de apertura, también o monólogo, pues establece esto, ¿no? Estas condiciones para que el sistema pueda funcionar. Sí. De todas maneras, fíjate que el concepto de monólogo, a mí no, yo no lo aplaudo ese concepto. Porque, Yo tampoco, solo era por alusión. claro, porque dejo de ser un monólogo. Eso es un pensamiento, fíjate vos qué interesante, desde la teoría de la comunicación, es un pensamiento causalista, ¿eh? Sí. Donde conforme el viejo sistema emisor, receptor, entonces el que emite o monologa, y el otro escucha y después monologa el otro y este escucha. En la circularidad de la comunicación no existe esto, porque no hay un monólogo. Hay alguien que dice algo que impacta en el otro, que luego dirá algo que impacta en él, y se produce la retroalimentación. El pensamiento del monólogo, cuando se trata de la explicación que... perdón, ustedes le llaman monólogo a la explicación que da el mediador del método. Sí, sí, pero igual Tampoco. no es ajeno a lo que estás diciendo, No. porque asimismo sea la explicación del método, en la conciliación es todo un proceso circular, entonces yo por eso no comparto la denominación de esta etapa como Bien, monólogo. y la explicación del método implica el consenso sobre el método. Sí, Entonces, sí, eso no es monólogo, es dialógico. O sea, exacto. las partes van a aceptar, van a aclarar, van a pedir, van a preguntar. Y entonces, Así es. claro, ¿ves cómo la concepción bien, bien simplista y bien causalista está así, digamos, transversal en el pensamiento humano? Es impresionante. Bueno, Antonio, como siempre, muy rico tu aporte. Sí, escucho. Gracias.
ahí observo en los aportes de Rubén que por esta facilidad de tener una comunidad internacional en la formación, le hacía mucho hincapié a la conciliación, que es por ahí, por analogía mal entendida, en lo que yo advierto en algunos países hermanos vecinos, lo llaman por mediación. Entonces a veces puede prestarse a las confusiones que tienen algunas de las dos aristas desde lo conceptual. Por eso es que valía hacerte la mención para que puedas hacer un pasaje de la diferenciación de ellos dos, ¿no? Sí, en realidad en casi toda Latinoamérica se trabaja el concepto de la conciliación, no por confusión, sino por, yo creo, no sé, Juan Carlos me lo podrá decir, o Rubén, yo creo que más por confusión es por una elección, porque el conciliador en algún momento puede generar fórmulas de solución y el mediador no puede hacerlo. Entonces casi todos los países, por lo menos donde yo estuve, que puede ser Colombia, México, Ecuador, Perú, Bolivia, en todos esos lugares se llama conciliación, pero no por confusión, sino por elección del método. En la Argentina ascribimos a la mediación propiamente dicha. ¿Sí? ¿No es así, Rubén o Juan Carlos? Totalmente, totalmente. Bien. Sí, estamos de acuerdo, ya que en Bolivia existe lo que se llama la ley de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Claro, claro. Bien, perfecto. Bueno, muy interesante cómo van. Pero se me ha ido Paula Cohen, se me ha ido la colega que estaba al principio. Antonio Paula escribió en el grupo de WhatsApp. A ver qué dijo. A ver, puede ser. Me perdí. Dice, hola, estoy con los datos de celu, hay corte de luz. Aviso solo por el... Y Estela Lorenzini se tenía que retirar. Qué lástima. Sí. Lástima. Estela es una brillante intelectual de la mediación. Bien, perfecto. Bueno, ¿y doña Ana está escuchando a pesar de sus críos? Sí, acá estoy escuchando, bueno, escucho por momentos, pero Bueno, escucho. ¿y esos por momentos te han generado alguna reflexión? Sí, estaba escribiéndolo por si se escucha un grito de un niño, pero bueno, ya está, si se escucha, perdón. Dale, no, están aceptadas. Si quieren opinar, también. Sí, no, yo la verdad que sigo fascinada con esto, me resulta muy, muy loco y complejo este desandar lo aprendido, ¿no? Porque yo tengo la visión de abogada y todavía no puedo participar como mediadora desde ese rol, ¿no? Entonces, sí me pasa que cuando participo en una mediación y veo que quien toma la posta como mediador, a veces no cumple con este rol como tal y termina o bien posicionándose de un lado, posicionándose del otro, o bien sugiriendo algún tipo de acuerdo. Sigo pensando en este rol que todavía tenemos la cabeza como abogados, o sea, queremos resolverlos así, en lo que nosotros consideramos como una solución objetiva, que no es objetiva. Y bueno, o sea, en este sentido, es esta contradicción de lo que aprendemos como abogados y la diferencia que tenemos en el rol que cumple un mediador, ¿no? Bien, bien. Vos sabés que esto también existen matices, ¿no? Yo acabo de cerrar una mediación hace 2 días, en donde se cerraban 3 cuestiones muy importantes. El retiro de 2 vehículos de alta gama que habían quedado varados en la casa donde vivía la esposa del señor y que él necesitaba, los necesitaba con urgencia, no sé si para venderlos o qué,
se cerraba un acuerdo alimentario que era importante porque hacía muchos meses que él pasaba una cuota que no era suficiente. Y se cerraba el vínculo con los chicos porque había tenido prohibición de entrada al country y no los veía hacía como varios meses. 3 temas fuertes. En el medio había algunas cuestiones. Por ejemplo, él arregla un porcentaje sobre el total de sus haberes, ¿sí? Pero se hizo un preacuerdo dentro de la mediación, se hizo como una especie de acta de los puntos que habían acordado para que luego los abogados le dieran forma. Así lo pidieron. Entonces, comenzamos el traspaso, los abogados de la parte requirente hacen el acuerdo y dentro del sistema yo había observado cómo había como mucho dolor por diferentes cuestiones, infidelidades y situaciones que habían vivido. Entonces, en el acuerdo que ellos me pasan, hay 2 cosas que estaban como que iban a generar conflicto. Primero, el retiro de bienes personales, que efectivamente habíamos dicho en la mediación que iban a ser devueltos por la señora, y que él iba a hacer una lista. Pero esa lista era una lista que no formaba parte del acuerdo. Los abogados le introdujeron como parte del acuerdo, y la obligación de hacer de la señora, que era abrir su casa para que él se lleve las cuestiones, los elementos personales, se convertía en una obligación de dar. Y de dar un listado de cosas que ella ignoraba si estaban o no, si se las había llevado, si las podía identificar, porque muchas eran herramientas sofisticadas. Entonces, ese era un primer punto. Y en el segundo punto, él se comprometía a pagar un 35% de sus haberes, pero no había un acompañamiento de un bono de haberes que permitiera sacar el cálculo del 35%. Ahí tuvimos un debate con Omar, con mi hijo, porque Omar decía, pasémoselo a la otra parte. Y yo decía, conversemos estas 2 cosas, porque si lo pasamos a la otra parte, se va a producir una nueva situación de discusión que posiblemente se puede modificar con una redacción distinta. Y entonces, ¿esto qué es? Desde el punto de vista del concepto de imparcialidad. ¿Estoy rompiendo las reglas o estoy ayudando al sistema? ¿Qué piensan ustedes? Yo lo que hice con los abogados fue decirles, doctores, si nosotros llevamos esto a la otra parte, quizás cuando lo lea se va a generar algún tipo de situaciones complejas, ¿no? Por esta cuestión de incorporar el listado, convirtiendo esto en una obligación de dar, en una obligación de hacer, que era abrir las puertas de la casa, y al no tener un elemento que establezca desde dónde se saca el porcentaje, incorporado al acuerdo como una obligación más del señor, seguramente se va a generar algún tipo de complejidad. Y bueno, ¿qué hicieron los abogados? Dijeron, bueno, sí, es cierto, vamos a modificar la parte de... no, y además, bueno, habían cometido otro error que sería muy, muy descriptivo si lo cuento. Ellos, cuando nosotros le dijimos trasladarlo de esta manera puede generar una consecuencia, que se caiga el acuerdo, ellos revisaron algunas cosas y no vieron el tema de la cuestión de los elementos personales. Obviamente, un punto muy chiquito que puede llevarse puesto todo el acuerdo que llevó muchas horas de trabajo. Los abogados insistieron en dejarlo así, y entonces yo dije, bueno, perfecto, lo traslado. La pregunta es,
al detenerme ya como abogado a analizar algunas cuestiones que podían generar una mayor fricción y conversar con los abogados de la parte requirente, la posibilidad de hacer una nueva redacción si ellos lo consideraban pertinente. ¿Es una violación a la imparcialidad? No, en ese caso no creo que sea una violación a la imparcialidad. Creo que está ayudando a ver, a que esta mediación en la que ya estaba encaminada hacia un acuerdo no termine, digamos, cayéndose, por hablarlo vulgarmente, por decirlo vulgarmente, este acuerdo que ya estaba casi a cerrarse, por cuestiones tan técnicas, digamos. Creo que estaba facilitando el sistema para que las partes puedan entenderse, no perjudicar a una de las partes, porque quizás la mujer se iba a ver perjudicada al no poder identificar, quizás eran cosas que ya se llevó, o sea, había que reformularlo. No entiendo yo que haya una violación a la imparcialidad en este supuesto. Para mí no sé, bueno, es mi opinión, ¿no? Bien, bien, de acuerdo, gracias Ana. ¿Y los demás qué piensan? Yo sumándome a esto que dice Ana, considero que producto de la característica esta de informalidad que predomina en el proceso de mediación, si bien hay un encuadre y hay reglas que cumplir, pero hay como una flexibilidad con respecto a lo que es un proceso judicial, en pos de lograr ese objetivo, de poder alcanzar una solución que satisfaga los intereses de ambas partes. Yo creo que para evitar esa frustración es dable correrse de un poquito de los tecnicismos y de lo que estamos acostumbrados como abogados, litigantes. Bien, yo comparto esa idea. Inclusive cuando están las partes haciendo el traspaso de, por ejemplo, en este caso habíamos hecho esta acta con los puntos de acuerdo, pero la formalización lo iba a hacer los abogados de la parte requirente trasladándolo a los abogados de la parte requerida. Yo creo que el sistema de mediación sigue funcionando. Entonces, en el acuerdo no habilitamos la entrega directa entre abogados, sino que pasaran por la mediación y el mediador hacía el traslado. Entonces hice un grupo de WhatsApp con los abogados de la parte requirente y con los abogados de la parte requerida. Cuando venía algún tipo de planteo que podía conmover el acuerdo, pasaba por la mediación y volvíamos a mediar. Estas propuestas que surgieron frente a la posibilidad de que se modifique una obligación de hacer, una obligación de dar, o la cuestión del bono, u otras situaciones, pudieron ser conversadas con la parte que estaba redactando el acuerdo, hasta el punto de que aceptaron modificar algunas cuestiones para evitar la controversia, y la parte de, bueno, del listado de las cosas personales que tenía que retirar el padre, eso no lo modificaron, y ahí sí, ahí ya más de eso no se podía. Cuando ellos dijeron, esto queda así, ya habíamos conversado, existía el riesgo de complejizar las cosas, pero ya más de eso no podía ser. Según mi criterio, si yo ampliaba ese marco, se podía generar una idea de que yo estaba de alguna manera protegiendo a una de las partes y no protegiendo al proceso que habíamos generado. Entonces ahí, sí, le di traslado a la otra parte y a su abogada en el otro WhatsApp, y todavía no tengo respuesta. Pero eso es interesante porque, a ver, se me ocurre que tenemos que pensar que todo esto que estamos diciendo, que es un marco general, va a tener determinados matices o muchos matices diferentes en el caso por el caso, ¿no? Depende del caso que tengamos, debemos manejar las herramientas. Por ejemplo, los casos de violencia
familiar que estallan en la mesa, que no han sido previstos antes, el mediador no ha sido informado de violencia, y la violencia surge de la historia y de las actitudes de las partes, que el mediador pase, pero siempre con la aceptación de las partes, pase de trabajar una mediación clásica en un texto único, es posible, porque somos operadores en conflicto. Y los operadores en conflicto pueden elegir distintas herramientas, pueden pasar de ser mediadores a conciliadores, de ser conciliadores a proponer arbitraje, y si no, hacer una facilitación. Hay muchos cánones, muchos caminos para ser operadores en conflicto. Entonces, siempre vamos a estar con el protagonismo de las partes, salvo que sea un arbitraje, ¿no? En donde ya hay una decisión, un laudo arbitral, que es una decisión de un tercero sobre lo que deben hacer las partes. Aún así, cuando trabajamos el texto único, es una suerte de arbitraje, pero con una gran co-construcción de las partes. En ninguno de los casos se deja sin efecto los principios que estamos trabajando de la complejidad, la teoría del observador, el trabajo en redes, la teoría de los sistemas y la comunicación circular. Siempre están presentes. Pero puede variar nuestra intervención en función del caso por el caso. En algunos casos, que me ha pasado, advierto que existe, por ejemplo, un gran riesgo que las partes no advierten en función de determinadas variables. Entonces, bueno, yo hago preguntas circulares, trabajo herramientas, pero las partes no lo advierten. Y evidentemente esto, por la experiencia de tantos años de familia y demás, es como muy duro pretender no expresarlo. Entonces yo les puedo decir a las partes, señores, hasta ahora yo como mediador no debo a ustedes orientarlas de ninguna manera. El caso amerita la posibilidad de que yo pase de mediador a conciliador. O sea, en este caso, yo puedo proponerles una determinada mirada. ¿Ustedes están de acuerdo? Ellos me dicen que sí. Yo tomo el acta de la y digo, a tal hora las partes aceptaron que el mediador modificara su rol como conciliador a los efectos de generar alguna orientación. Y cuando me aceptan las partes que yo modifiquen con un consentimiento informado, que voy a cambiar el rol, que queda labrado en el acta, allí cambio la intervención a un nivel más orientativo o más conductista. Porque si nos quedáramos en el limbo de las abstracciones teóricas, nos perdemos también el proceso en el caso por el caso. ¿Sí? ¿Qué opinas, Paulita, vos de todo eso? No sé, Paula está con problemas de conexión, me parece. Ahí Agustín Antonio hizo un comentario por el chat que creo que viene muy bien. A ver, Agustín. Dice, no sé, estaría ejercitando el rol del abogado del diablo, protegiendo la legitimidad del mismo y su posible cumplimiento posterior. No, porque el abogado del diablo hace preguntas, no asevera ni afirma nada. Hace preguntas. En este caso lo que estamos haciendo es cambiar las características del rol hacia uno que nos permita intervenir más abiertamente frente al riesgo, un riesgo inminente, de que las partes, acuerden o no acuerden, se van a estrellar con algo que no están viendo. ¿Sí? La otra es traer un criterio objetivo. Pero yo en ese caso estaba en medio del campo, no tenía los recursos que tengo en la ciudad, no podía recurrir a nadie que se los dijera, y entonces modifiqué mi rol. Bueno, mis estimados amigos, espero que hayan encontrado un buen momento
Y como siempre hago cortito, les voy preguntando qué se están llevando de esta charla, empezando por Jerónimo. Pues la verdad que es, me quedo así un poco como que me estoy reconstruyendo, porque claro, vienes un pensamiento simplista sobre la mediación y con todo lo que, entre lo que voy leyendo y lo de hoy, pues es que es empezar casi de cero otra vez, a ver, desde un punto de vista totalmente nuevo, pero vamos, que me encanta. Bueno, buenísimo, me alegro, reconstruyendo, muy bueno. Sebastián Varela, contanos. Siempre caer a la teoría de los sistemas de los cuales sos un gran hacedor en la materia, de la que permanente está sembrando en lo personal, poderla profundizar, es tener una visión fantástica del abordaje del conflicto cuando uno entiende esto de qué es un sistema y cómo poder accionar desde eso. Después de haber repasado en esta charla tan linda de hoy del encuentro, nuevamente siempre se vuelve al inicio de los principios, a los axiomas de la comunicación, a los principios de la mediación, a este intercambio de roles que tuviste que hacer en este caso que nos has compartido tan lindo. Ponerte ahí nomás otro ropaje, tener el baúl de las herramientas de las que siempre hablas, es siempre muy constructor. Siempre tus espacios, compartir es exquisito, y tener a estos hermanos de España, de Bolivia, en este nuevo camino es muy lindo, porque tener otros contextos de cultura para el abordaje de a veces los mismos conflictos, pero con un contexto diferente, son muy lindos espejos de aprendizaje y de retroalimentación. Así que por eso, muchas gracias, Antonio, y a todos los colegas, compañeros. Gracias, Seba. Clarita. Bueno, estoy con la conexión muy inestable, por eso apago cámara por momentos. A todo el mundo le está pasando. Sí, bueno, yo como valioso me llevo, mientras usted exponía, Antonio, yo iba anotando mi listadito de autores para poder reforzar todo lo que se viene exponiendo, y realmente destaco, como recién decía Sebastián, lo rico que representa, la riqueza que representa el intercambio cultural que se nos permite por la participación de compañeros de distintos países, así que la verdad que uno escucha atenta para ver las experiencias que se dan en otras latitudes, y bueno, también es algo que nos nutre, así que maravillada con la clase. Muchísimas gracias. Gracias, Clarita. Ana. Coincido con Sebastián y con Clara de la importancia y lo rico que es el tener compañeros de otros lugares, ¿no? Tener una visión mucho más amplia y salir de este espacio nuestro, que es lo que conocemos, lo que manejamos, y saber cómo es en otros lugares. Eso me resulta muy importante. Y en cuanto a la clase de hoy, como todas sus clases, yo me llevo una explosión de ideas, porque la verdad que me genera, mientras voy escuchando, y lo poco que he podido escuchar hoy, me trae muchas situaciones, momentos que he compartido en mediación, y decir, esto, y no era tan así, o esto, qué bien estuvo ahí el mediador al hacer esto. O sea, la verdad que, la verdad es así, me genera una explosión de ideas en la cabeza cada vez que lo escucho, así que bueno, agradecerle por eso, y disfruté mucho la clase de hoy, la verdad. Bueno, gracias, Anita, disfruta de tus niños. Lo bueno, Anita, que con el operador Ricardo tenemos tanta disponibilidad de sus aportes tecnológicos que la clase la podés volver a escuchar grabada más tranquila. Sí, sin duda, sin niños de por medio ya la voy a escuchar en su totalidad, pero bueno, sí, en lo poco que pude apreciar, es muy enriquecedor, siempre. Bien, gracias, Anita. Agustín.
Antonio, a mí me encantó mucho la idea de esta de que el mediador, tras más quiera controlar el sistema de la mediación, se aleja cada vez más del mismo. Me llevó esa idea y digamos que esta actitud, lejos de pasar por desapercibida, terminó afectando todo el sistema de mediación. Es decir, que esto de que comienza a no escuchar los verdaderos intereses de las partes y se pierde la multiplicidad de voces. Y me gustó mucho también la idea de que muchas veces el acuerdo es el inicio del camino, lejos de ser el final del proceso de la mediación, como, digamos, como siempre lo pensamos. Si lo vemos como una cuestión circular, es decir, ese supuesto final puede dar lugar a un nuevo proceso, generando posacuerdos, atento a la aparición de nuevos cambios en la situación de las partes. En especial esto que hablamos, si hay una relación de por medio, un consorcio, familia, una empresa familiar, etc. Y también comparto con los chicos de que me encanta tener compañeros de todos los lugares, se lo he contado a todos mis amigos, tengo compañeros de España, Chile, Bolivia, etc. Y me parece muy enriquecedor. Bueno, gracias Agustín, impecable como siempre. Rubén. Agradecido por el espacio, por poder encontrar criterios de diferentes partes, y me llevo esto de poder cambiar de rol, que de alguna manera yo no me he arriesgado a hacerlo, pero lo pienso hacer y que me puede facilitar mucho el trabajo, ¿no? Con las partes. Muchas gracias a todos y a ti, Antonio, también. Mientras no te pongan el rol de juez, Rubén, todo bien, ¿eh? No, ese es el que menos voy a explorar. Bien. Juanca. Bueno, Antonio, agradecerte primero por los conocimientos que impartís y por la compañía grata de los compañeros, España, Brasil, Argentina, etcétera. Y vamos, Sebastián. Y yo te digo una cosa, y una experiencia muy bonita es entrar en este nuevo enfoque de la conciliación, ya que mi persona, por ejemplo, está dando unos pasos para el conocimiento. El 2021 vendrá con los problemas que tenemos de la pandemia, pero yo te pongo y te doy 100% de que estos cursos nos están sirviendo para ver otro enfoque del conflicto. Ahora, la solución que podríamos darla partiría desde nosotros mismos, en el hogar, en la casa, en el trabajo, ¿ve? Entonces, Antonio, yo te agradezco y agradezco a los compañeros por todos los conocimientos, porque es como un arbolito. Vos llegas y nosotros hacemos que crezcan las raíces. Y yo te agradezco y compañeros, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, qué bonito, qué bonito. Bueno, les mando un gran abrazo. Lean, siéntense. Hoy me puse a leer de nuevo y en una mañana leí 3 artículos. Me llevaron más o menos unas 2 horas y media. Vale decir que lo hice para poder ver hasta qué punto mi hermano me reta, pues soy muy exigente y pongo mucho material y a veces la gente se asusta o termina de cama. Es cierto, yo creo que para formarse hay que formarse en serio, pero estaba viendo, quizás hay algunos autores como puede ser Nachmanovich que empiezan muy complejo porque van a lo filosófico. Ustedes busquen el numen, la esencia de lo que estamos queriendo observar. Y en el caso de Nachmanovich es muy fácil. Como tengo partes subrayadas, a partir de lo subrayado para abajo está más accesible la lectura. De todas maneras podemos intercambiar ideas por el chat. A Paula no le pregunto qué se está llevando porque tiene problemas de conexión, así que no sé si está... Paula escribió en el chat. A ver qué dice. Aviso que estoy con mal audio, pero quiero decir, como siempre, ser parte de una clase magistral me refresca los conocimientos, a pesar del corte de luz, algo pude aprovechar. Bueno, sí, poco, porque Paula cuando escucha y está, hace unos aportes muy ricos. Mis estimados colegas, amigos, nos estamos viendo en la próxima reunión. Ha sido un placer. Gracias, Clarita, tan mona como siempre. Gracias, Sebastián. Gracias, Jerónimo. Gracias, Ricardo, Ana, Agustín, Rubén, Juan Carlos.
Y como siempre, hermanito, gracias por tu compañía. Chau, chau, nos vemos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Cuidas, chao compis. Chau, chau.